Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1, la imagen de la semana. Es un breve video tomado por un damnificado por las inundaciones en una de las comunidades del estado de Renania, del norte de Westfalia, en Alemania. En este video, difundido por RT, se ve a una reportera que se unta lodo o barro antes de grabar una nota para el canal alemán RTL, para darle cierto drama, pues, a su información. El video se hizo viral en las redes sociodigitales, como era de suponerse, por lo que la televisora alemana suspendió a la reportera bajo el argumento de que se cometió una violación a los principios periodísticos del medio. La reportera Susanna Ollen días después ofreció disculpas, ya que efectivamente se trató de un engaño a las audiencias. Es una buena lección de ética periodística que debemos tener presente ante hechos como los que hemos visto en la televisión mexicana. Por ejemplo, hace algunos días se recordó este montaje que se organizó en Televisa hace, 16 años, cuando supuestamente se detuvo a Florence Cassé y a una banda de presuntos secuestradores. Ahí la lección. En contraste, la entrevista con Lux Moreno sobre la diversidad corporal, la gordura, la obesidad, el tratamiento que se hace de estos temas en los medios de comunicación, algo que todavía aquí en México no abordamos como parte de una política pública de inclusión, justo de esta diversidad corporal. Antes de la entrevista, algunas de las noticias, ya tenemos ahora sí esta semana, noticias importantes en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. Media 20.1 presenta las noticias o hechos más significativos sobre radio, televisión y telecomunicaciones. Organizaciones sociales como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y SocialTIC solicitaron el acompañamiento de organismos internacionales para esclarecer totalmente las tareas de espionaje en México con el malware Pegasus. De esta manera, dijeron las organizaciones, se podrá garantizar la independencia y solidez de las indagatorias que conduce la Fiscalía General de la República y deslindar plenamente las responsabilidades de quienes adquirieron este sistema y se suman controles estrictos a futuro. El periódico El Universal involucró a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador en actividades ilícitas. El pasado martes 27, así respondió el jefe del Ejecutivo a los señalamientos. Es una calumnia, pero entiendo muy bien su desesperación de Juan Francisco, porque imagínense cuántos años viviendo a la sombra del poder. En Hermosillo, periodistas de Sonora marcharon para exigir justicia por el homicidio de Ricardo López el 22 de julio, director del medio Infoguaymas, y de otros 5 periodistas más desde 2019. Michoacán también está de luto por el asesinato del 19 de julio del periodista Abraham Mendoza Mendoza, locutor de Exa Radio. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó los asesinatos y exigió al gobierno de México atender el tema con profundidad y frenar la impunidad. Un reportaje de Kenia Velázquez, publicado en pie de página, revela que ante las restricciones publicitarias de productos no saludables, las empresas recurren al terreno digital a través de los llamados influencers para no perder su mercado infantil y juvenil. Especialistas consultados por la periodista exigen medidas más estrictas para priorizar el derecho a la salud de la infancia. Pues ya estamos de vuelta en Media 20.1 y estamos en una entrevista directa hasta Buenos Aires con Lux Moreno. Como ya le comentábamos, ella es profesora, investigadora de la Universidad de Buenos Aires, activista por la diversidad cultural y autora de un libro que, tengo entendido, Lux, se ha vendido mucho en Argentina y en otros países, que se llama Gorda Vanidosa.
Exactamente, muchas gracias maestro Sosa por entrevistarme. Sí, Gorda Vanidosa es un libro que publiqué en el 2018 y que todavía está teniendo como una recepción bastante importante, no solo acá en Argentina, sino en Latinoamérica y en España. Y ahora, en poquito, a final de agosto, estoy terminando de entregar a la editorial mi segundo libro, que es Gorda Traidora, que habla un poco de intervenciones bariátricas en el mundo, ¿no?, de la gordura. Uf, que temas altamente relevantes también para nuestro país, para México, porque como tú sabes, Lux Moreno, aquí en México tenemos un grave problema de obesidad. México es considerado en el mundo como uno de los países que tiene una población tanto infantil como adulta con alto peso, ¿no? Alto volumen corporal, lo cual ha generado pues campañas de muy diversa índole para combatir pues la obesidad y el consumo de estos llamados productos chatarra. ¿Tú crees que estas campañas que se han llevado a cabo en México como en otros países están focalizando pues en el ángulo que debería hacerse? Yo creo que lo que está pasando muchas veces cuando se habla del tema de obesidad y sobrepeso, desde 1998, específicamente desde el 2008 por la Sociedad Internacional de Obesidad, que está en Estados Unidos, es que lo que empezó fue una serie de campañas de persecución sobre las personas con obesidad y sobrepeso. ¿Qué quiere decir esto? Con una persecución que no tiene que ver nada más desde el aspecto médico, sino también con el aspecto social y cultural. Hay algo de ser gordo que está mal y que tiene que ser corregido. Entonces, las personas gordas se vuelven un tema de relevancia social y cultural y política, ¿no? De políticas de salud pública. ¿Cuál es el problema de los enfoques? Por lo menos, o sea, desde los activismos de la diversidad corporal y el activismo gordo en general, lo que se habla es de que muchas veces no hablamos de soberanía en el ámbito de los alimentos, ¿no? Bueno, queremos erradicar, digamos, este factor de riesgo, porque nosotros lo trabajamos como un factor de riesgo y no como una patologización, porque la patologización, así como el HIV, tiende, digamos, también a la persecución y a la discriminación. Este enfoque, que no es de un factor de riesgo, lo que tiende a hacer es a dar solo una cara de la moneda, ¿no? Porque de hecho hoy en día hay un informe de hace menos de un año que se habla de obesidad metabólicamente saludable, ¿no? Que son personas que tienen sobrepeso, obesidad, y que sin embargo sus estudios no le dan ni hipercolesterolemia, o sea, no tienen colesterol alto, ni tienen hiperglucemias, o sea, no tienen diabetes, principios de diabetes, pero sin embargo todo el tiempo se está diciendo que, bueno, no, esa persona no es saludable. Y cuando hablamos de términos de salud, la salud tiene que ver con un bienestar integral, físico, social, psicológico, y social en el sentido también de las condiciones, ¿no?, de acceder a esos alimentos. Entonces, cuando hablamos de, bueno, ¿por qué aumentó en los países industrializados, ¿no?, por ejemplo, la obesidad infantil, cuando los padres, ¿no?, los padres, las paternidades tienen que trabajar el doble de horas, los niños están doble de jornada dentro de las instituciones escolares? Bueno, ahí empieza a tironearse, digamos, me parece una organización, ¿no?, de la producción y del trabajo, que no, o sea, que cuando se le, digamos, a la persona que es gorda se le dice, bueno, tenés que bajar de peso, le implica, digamos, una responsabilización sobre, digamos, sobre la gestión de su propio cuerpo. Porque hoy en día tenemos políticas que implican esto, una gestión individual de ese cuerpo. Y si nos ponemos a pensar, las instituciones son colectivas, ¿no? Y pensando incluso, no sé, el trabajo en una institución social, ¿no?, que genera determinadas subjetividades, eso también organiza las predisposiciones corporales. O sea, no podemos pensar que un cuerpo, no sé, de 1930 es lo mismo que un cuerpo del 2021, ¿no?, en plena pandemia, ¿no?, del COVID. Entonces, ahí empieza una serie de cuestiones, de malestares y principalmente de mandatos sociales sobre los cuerpos, ¿no? Hay una jerarquización corporal que dice que lo delgado necesariamente es bueno, y esto tiene una inscripción de 100 años, o sea, no es que antes la delgadez era un lugar, digamos, de bienestar o de privilegio social, sino que esto tiene 100 años nada más, y que tiene que ver con algunos accesos de determinadas clases sociales a tratamientos de salud en balnearios, ¿no?, públicos de salud, estos balnearios de mar que se usaban, ¿no?, a principios de
1900, que tendían bueno, nada, iban estas personas de clases altas, ¿no? Clases privilegiadas, a recuperarse. Y esto fue una construcción que fue paulatina y que tiene que ver con también cómo la medicina se construyó como un saber y cómo también ese saber tiene algunas complicaciones, digamos ya en los 70, ya denunciado por Foucault en la conferencia de Río de Janeiro de 1974, con el tema de la hiperindustrialización de la medicina. Entonces, hay una tensión, me parece, entre qué pasa efectivamente con nuestras corporalidades, ¿no? Con nuestras condiciones de vida, qué pasa con nuestro acceso a los alimentos, si realmente es un acceso a los alimentos democrático o no, o está interseccionado, ¿no? Por las cuestiones de clase social, capacidad adquisitiva, el género, la raza, ¿no? O sea, porque todo esto, o sea, la edad, ¿no? Porque también hay un adultocentrismo muy fuerte, ¿no? En algunas pretensiones. O sea, ¿qué esperamos, ¿no? Sobre los cuerpos de esos niños, ¿no? Que también son señalados como obesos. Entonces, ahí hay una serie de cuestiones. Y, en particular, el activismo borde y la diversidad corporal lo que pone en relieve es que los cuerpos son diversos y que esa diversidad no puede ser estandarizada por números fisiológicos. Y esto es algo que ya en los 50 el maestro de Foucault, Georges Canguilhem, denunciaba. Entonces, que no podemos tomar números de la fisiología, o sea, números estandarizados como el índice de masa corporal, que es de 1836, para seguir sosteniendo formas de alguna manera, nomenclar o cuantificar los cuerpos. Porque ese índice de masa corporal no dice absolutamente nada de la alimentación o de la corporalidad en sí misma, porque es una relación entre la altura y el peso. Ese numerito, yo siempre lo digo, cotiza más que el dólar. O sea, cotiza mucho, y acá en Argentina, que es un temón, ¿no? Con la inflación, cotiza más que el dólar. O sea, si uno podría pensar el riesgo país y demás, bueno, ese numerito es increíblemente fuerte. Y de hecho, acá la diversidad corporal ha ganado muchísimo terreno acá en Argentina, pero bueno, son más de 10 años, ¿no? de trabajo desde lo teórico, desde lo militante y desde algunos lugares, digamos, de las instituciones públicas que empiezan a tomar esto como un problema de agenda. Y creo que es un problema también de los medios de comunicación, Lux Moreno, porque me parece que se han focalizado justamente al tema de la obesidad y se ha privilegiado las figuras, pues, cuerpos muy delgados, ¿no? Perfectos, estilizados. Y aquí en México, pues la verdad es que no somos tan así, ¿no? Por supuesto. Acá tampoco. ¿No? Tenemos un problema también en los medios de comunicación, Lux. ¿Cómo ha podido o se ha podido revertir esta visión, esta diversidad corporal allá en Argentina? Acá en Argentina lo que tenemos es, y en Latinoamérica hubo un par de campañas de lo que se llama cuerpos reales, vamos a decirlo entre muchas comillas, ¿no? Porque ahí el concepto de lo real es muy amplio, hay que discutirlo, que muestra otras corporalidades, pero lo que ha pasado es que empiezan a aparecer, digamos, primero en medios de comunicación alternativos, que no son los medios masivos de comunicación social. Si podemos decir, las grandes empresas no tienen, digamos, una perspectiva de la diversidad corporal, sí un poquitito de perspectiva de diversidad de género que ha aparecido en algunas campañas que tienen que ver con esto, la ropa sin género y demás, que ha salido del año pasado, pero recién ahora empieza a aparecer, o sea, la necesidad de mostrar diversidades corporales, que también implica también no mostrar solamente cuerpos capacitistas. ¿Qué quiere decir esto? Personas que necesariamente, o sea, están andando en dos patas, o sea, que tienen alguna diversidad funcional, o sea, sino que ese marco donde aparece los mal llamados discapacitados, la diversidad funcional, recién ahora se está tomando en cuenta porque también hay una discusión sobre la accesibilidad y el trato digno. Pero es algo que empezó muy fuertemente con el periodo de cuarentena acá en Argentina a visibilizarse y con una perspectiva de género muy fuerte desde los ministerios. Ya, muy bien. Tenemos que hacer una pausa, querida Lux, pero después de ella, pues me gustaría también conocer tu opinión sobre lo que está pasando en algunos programas de televisión extranjeros que tienen una enorme influencia en nuestros países, donde se tratan, pues, por ejemplo, casos muy graves de obesidad, pero pues también cuál debería ser la reacción de las audiencias ante esta diversidad corporal. Así que, pues, por favor, no se vaya, que este tema es muy importante para todas y todos en América Latina y, por supuesto, en México.
Qué gusto que continúe en Media 20.1. Estamos platicando con Lux Moreno sobre esto que se le llama la diversidad corporal y el papel que deben tener los medios de comunicación al tratar también los temas de diversidad, pues de los cuerpos, que esto es algo que debería pues ser más amplio ya también en nuestro país. Lux Moreno, pues antes del corte estábamos hablando del papel de los medios de comunicación, que todavía como que parece ser un tema más de los medios alternativos, decías, medios comunitarios, y como que todavía no permean en general los medios de comunicación. A ver, Lux, para no ir tan lejos, los principales conductores, conductoras de la televisión, quienes participan en programas infantiles, los que aparecen en la publicidad, son personas muy delgadas, con ciertas características físicas, y ahí, pues bueno, se privilegia este aspecto, pero cuando hablamos de diversidad hay que considerar pues a todos y a todas. Exactamente, y hay algo importante para decir de esto, es que esa forma de reiterar esas imágenes, ¿no?, de delgadez, implica la reiteración de un modelo hegemónico. ¿Qué quiere decir? O sea, que solamente siendo blancos, rubios, exitosos monetariamente, vamos a llegar a eso que es el éxito. Y el éxito en el sentido social, o sea, desde que nos quieran hasta acceder a un buen trabajo. Eso es algo que se refuerza con estas imágenes y en los medios masivos de comunicación social. Acá en la Argentina tenemos, desde el 2015, hay una discusión muy fuerte por lo que se llamó la ley de medios, que todavía ahora no, o sea, fue derogada, se está tratando de volver, que tenía que ver con la participación de medios alternativos no monopólicos, ¿no?, dentro de lo que son los medios de comunicación social. Y algo que había aparecido ahí y que sigue funcionando y que funciona bastante bien en conjunto con el Instituto Nacional de Discriminaciones es lo que vendría a ser la Defensoría del Público. Defensoría de las audiencias, podríamos decir. Y lo que empezaban allá en el 2015, empezaban ya a reclamar, era el tema de la sexualización, pero también de la diversidad corporal, ¿no? Algo que pasa hoy en día en top shows muy, muy famosos que tienen un rating muy alto acá en Argentina, es que se invita a la diversidad corporal, pero así como se le invita, se la ridiculiza. Entonces, esos son todavía cuestiones bastante complejas. ¿Qué pasa con los medios alternativos? ¿Qué pasa con las redes sociales? Porque me parece que hay algo también en la circulación política, ¿no?, de los movimientos de la diversidad corporal, estos movimientos que no circulan, digamos, desde de ir a lo público, no es la política tradicional que vamos, no sé, los gordos y hacemos una marcha y nada más, sino que tiene que ver con una serie de campañas de concientización desde la salud, con profesionales de la salud. De hecho, yo he estado hablando en el Congreso Nacional de Estudiantes de Nutrición, ¿no?, para un trato digno, ¿no?, para las personas gordas, hasta, ¿no?, lugares como más recóndidos en el Instituto Nacional de Discriminaciones, que la verdad que en el 2019 salieron los números parciales del último mapa de discriminación. En la Argentina era el segundo lugar en la discriminación corporal, por gordofobia. O sea, el primero es el racismo. El segundo es la gordofobia. Entonces, la gordofobia no es una fobia en el sentido de una fobia, no en el sentido psicológico, ¿no?, sino como una fobia social. Hay una especie de pánico social por subir de peso que tiene que ver con el valor social que se le adjudica, ¿no?, a la delgadez. Hoy en día, esto cuando hablamos de qué pasa con las audiencias, por ejemplo, en Argentina, desde el 2017 específicamente, se empezó a hacer una crítica muy fuerte en redes, pero muy fuerte de denuncia, con el tema de como programas como The Big Loser, acá se llama el llamado Cuestión de Peso, o sea, con esos formatos de top show, donde las personas muy gordas o gordas van para bajar de peso. Lo que quiere decir es que no es que esté mal que una persona quiera bajar de peso, todo lo contrario, o sea, uno tiene que poder decir sobre su corporalidad lo que quiera. El problema es cuando los dispositivos son dispositivos de humillación sobre la persona gorda y de persecución, ¿no? Qué sé yo, había este canal, o sea, persiguió a personajes como, hay uno que se llama Luisito, que se había comido una media luna ilegalmente, y bueno, nada, fue el gran tema de discusión. Y por ejemplo, el primer ganador de Cuestión de Peso hace más de 10 años, fue una persona que murió por abandono de persona porque después no siguieron con los tratamientos. Entonces, estas cuestiones, o sea, a ver, no es solamente ir a hacerse un bypass gástrico, ir a hacer una dieta restrictiva, sino que se trata de pensar la habitabilidad corporal, pensar cómo pesan esos mandatos sobre esa persona y qué está pasando ahí.
hay algo también muy fuerte que es la idea de la reparación, ¿no? Quien logra bajar de peso es alguien que logró, no sé, volver a la senda del bien, una cosa así. Y esto está, a ver, por ejemplo, el caso de Adele, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Adele, sin embargo, lo dijo públicamente que tuvo una depresión muy grave y que por eso bajó de peso. Sin embargo, se la felicita por ese descenso de peso. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Con los cambios corporales, ¿no? Porque hoy en día, o sea, tenemos que, por ejemplo, se decía que antes en el embarazo a las mujeres se les permitía subir de peso por el embarazo. Hoy en día, el monopolio médico ni siquiera, o sea, te dice, mirá, vos subís hasta acá y si subís más, guillotina, ¿no? Y esto es muy fuerte, ¿no? Porque también hay un tratamiento de la información sobre subir o bajar de peso como si el peso se mantuviera como una constante, como algo que no cambia con las edades, que no cambia, digamos, con las situaciones anímicas, con alguna enfermedad, y que hoy en día me parece que es bastante importante decirlo que algo que, por ejemplo, pasó acá en Argentina es el faltante de vitaminas prescriptas, ¿no? Por el tema del COVID, y esto es algo que no sucedía, que tiene que ver con, bueno, con la falencia de la alimentación suplida de manera artificial. La verdad que es... en Argentina están pasando, o sea, hay una serie de políticas, empieza la semana que viene, de hecho, lo que es el estudio antropométrico de normalización de talles, porque salió la Ley Nacional de Talles, que está basado en un estudio antropométrico que no es de medidas, sino de fotos, que mide a partir de fotos la estandarización de, o sea, hay como una cabina que te saca como una foto 3D, y eso lo que hace es normalizar los 6 o 8 talles que tienen que tener obligatoriamente las marcas y los tienen que normalizar en un periodo de 240 días. Oh. Y intervienen 3 ministerios, o sea, es una cosa muy... a ver, a nivel social es muy fuerte porque implica, o sea, terminar con la cultura del talle único. Sí. Y esto, lo que vemos acá, bueno, en Chile también está pasando, o sea, empezaron a haber referencias como muy notorias en Chile también sobre estas cuestiones. Y bueno, yo creo que es un paso, por ejemplo, esta nota, para que se empiece a conocer un poco más qué es el activismo gordo y qué es la diversidad corporal y qué nos preocupa, porque no es una apología de la enfermedad o de una persona que esté postrada, sino que tiene que ver con que la diversidad corporal existe y que el modelo de la delgadez no es el único modelo posible de salud. Y eso es algo que debemos de aprender, por supuesto, aquí en nuestro país, en México. Por eso buscamos a Lux Moreno, porque efectivamente es un tema que todavía no permean las políticas públicas aquí en nuestro país, y esto que nos está comentando de estos estudios que están haciendo allá en Argentina, suponemos que aquí en México se estará haciendo algo similar, pero no es algo pues que esté en la discusión colectiva, y me parece que por ahí también deben encaminarse los esfuerzos. Finalmente, Lux, ya para cerrar, pues ya se nos termina el tiempo, ¿cómo deberíamos las audiencias ver estos contenidos? Cada que, por ejemplo, vemos algún spot que tiene que ver con esto de combatir pues la obesidad, pero paralelamente también vemos esta insistencia que tú has comentado en esta entrevista de que pues solo las personas delgadas son las exitosas y demás. ¿Cómo deberíamos reaccionar las audiencias? ¿Qué deberíamos hacer ante los medios de comunicación, ante las agencias de publicidad, ante el propio gobierno? Yo creo que lo primero que pasa es un efecto que es absolutamente, no sé si individual, sino singular, que tiene que ver con, hay que decirlo, con empezar a pensar la gordofobia interna que tiene uno, ¿no? O sea, los comentarios que he hecho sobre cuerpos de amigos, amigas, compañeros, colegas de trabajo, sobre su corporalidad, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos que nos da derecho a opinar sobre el cuerpo de otra persona, de otro, si no la conocemos, no sabemos, o sea, no vivimos con ella, no sabemos sus hábitos y demás? En el sentido de cuando encontramos estas imágenes que tienen estas, digamos, estas cargas semióticas, estos sentidos tan fuertes, tan arraigados, ¿no?, de discriminación, y uno lo que debería hacer es ir al Instituto de Discriminación o al ente que conviene regular, a la Defensoría del Pueblo, incluso a presentar una queja, o sea, como audiencia, porque empezar a visibilizar algo es como la violencia de género. La violencia y la discriminación corporal están muy arraigadas, digamos, en las prácticas, entonces es interesante ver qué pasa ahí, ¿no? O sea, qué pasa ante esa violencia específica que
que tiene algo muy interesante, que si bien en las mujeres es como se nota mucho más violentamente, por algunas cuestiones particulares del sistema en el que vivimos, no deja a nadie afuera. Todos somos blancos de, digamos, de ser de alguna manera tomados como, digamos, chivo expiatorio, ¿no? Alguien nos puede venir a decir, ay, ¿te vas a comer eso? ¿No estás comiendo mucho? Claro. Ay, no, ¿cómo vas a llegar al verano? ¿No? Esas máximas que aparecen y se reiteran y que son siempre en nombre de la salud. No, yo lo digo por tu salud. Claro. Pues ahí está la recomendación. Es también un tipo de violencia que debemos también erradicar en los medios de comunicación y en nuestra propia convivencia. Luz Moreno, muchísimas gracias por participar en Media 20.1. Ha sido un honor tenerte desde Buenos Aires. No, para mí, muchísimas gracias, maestro Sosa, la verdad que me encantó. Al contrario, pues muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.